Seguimos con María Carolina Oscar. Fíjate las cosas que planteaste. En el año 2021, la suma de la votación da ganador a la oposición. Pero hay tres oposiciones allí. El G4, la Alianza Democrática y los factores emergentes. Tres oposiciones. En la primaria solo está una de esas oposiciones. La otra fue alacranizada, derechizada, vendida, traicionada, lo que sea, calificada. Pero cuando la gente, hay gente que se despierta y pone en el celular Maduro es maluco. Y empieza a denunciar el agua, la luz, la cosa, como si, ay sí, wow. ¿Y cuándo descubriste eso que no hay gasolina? Como si ese fuera el trabajo. Las encuestas dicen el 80% quiere un cambio, pero también dicen el 80% rechaza las sanciones. Hay unos candidatos que dicen tener 50%, pero están con las sanciones. Bueno, ¿y cómo es que el 80%, según Data Análisis, lo acaba de decir Luis Vicente León con Vladimir ayer? Entonces, ¿cómo es eso? Pero además, si tú te pones a ver, el problema no es el gobierno, el que impidió la división, el que hizo perder la ley a Henry Falcón o a cualquiera de esos candidatos en la elección del 21, no fue el gobierno, fue la propia oposición y su pugna. De manera que, mejores condiciones. Bueno, pero ganaste la elección, el problema es de la política. Las condiciones, como no, hay que buscarlas mejores y que liberen a los presos y tener mejor clima. Eso que ocurrió ayer con los 6 sindicalistas que le metieron 16, es un horror, es un horror, chicos. Cuando Lula le dice a Maduro, no hagas realidad la narrativa, es por esas cosas. Ahora, bueno, pues eso es responsabilidad del gobierno, su política, lo que ellos dicen es su responsabilidad. Tú no puedes agarrar y vestirte de gobierno, o vestirte de oposición, o vestirte de cualquier otra persona que no seas tú. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un sector de la oposición que sigue vendiendo lo mismo, pero no tiene nociones democráticas, no le importa la democracia, no le importa a los demás, no le importa el sufrimiento, inventa cosas, está lleno de odio, de venganza, porque le copió el discurso a Chávez, que fue el que inventó lo de la confrontación. Entonces el país ahorita, cansado de conflicto, está buscando que le digan la verdad, que le digan la verdad. Y tú estás diciendo unas verdades. Fíjate, ahí pidieron $10.000 y no sé cuántas firmas, 200.000 firmas para inscribir los candidatos, los que no tenían tarjeta. ¿Quiénes pusieron plata y quiénes entregaron las firmas? Porque ese requisito se puso y después se quitó. Bueno, lo del requisito de las firmas era un tema sobre todo por apegarse un poco más a lo que es la ley de orgánica de procesos electorales, de que quien no tenga el respaldo de una organización política reconocida, y en este caso, pues, teníamos organizaciones políticas que aunque no están inscritas en el CNE, pero son público y notorio su reconocimiento, pues se le aceptó que postularan a los candidatos sin las firmas. A quienes no tenían el respaldo de organizaciones políticas, pues tenían que presentar firmas. Y fue el caso, por ejemplo, de uno de los candidatos, Andrés Caleca, que sí presentó las firmas. Pero que fue se el le único. Requirieron. Porque fue el único que se presentó sin respaldo de una organización política, aunque finalmente una organización lo respaldó, que fue Movimiento por Venezuela. Pero fíjate, más allá de eso había que darle la oportunidad a quien se considerara que tenía una propuesta que hacerle al país que participara. Sin embargo, lo que hemos visto es que a pesar de tener esta oportunidad de poder participar y de poder hacer el llamado al voto, hay quienes todavía no entienden que el llamado al voto, el llamado a la participación, el llamado a lo que es la verdadera ruta democrática, pasa por dejar de lado, y es parte de lo que yo expongo en mi carta de renuncia, dejar de lado lo que son los intereses personales. No soy yo la que tiene que llegar a ser candidata, no soy yo la que tiene que presentarle al país las soluciones. Somos nosotros que debemos pensar en una Venezuela diferente y estar dispuestos a hacer cualquier tipo de sacrificio para que esa Venezuela diferente sea posible. Y el país lo sabe, la base lo sabe. Por eso es que acudieron de manera masiva a todos los actos que se hicieron. Mira, el acto que se hizo en Cumaná, en el cual yo no estuve, por cierto, fue apoteósico. Y Cumaná es un estado que Sucre ha sido un estado que ha sido dominado por el oficialismo durante todo este tiempo.
los actos en Deltamacuro, el acto en Amazonas, con gente de pie tan hermoso. Mira, es una Venezuela que está sintiendo una necesidad de tener esperanza de cambiar, de tener una mejor calidad de vida, de que se le presenten alternativas de progreso, de bienestar, que no se las ofrece el gobierno, pero tampoco se las está ofreciendo la oposición. Aquí no hay una verdadera propuesta de cambio. Los candidatos tienen un acuerdo que deben firmar en los próximos días de un programa mínimo de gobierno, un acuerdo de lo que son el respeto a los resultados electorales. Pero ¿por qué no hacen también un acuerdo de cuál va a ser la respuesta política en caso de que una persona que gane las primarias no pueda inscribirse porque simplemente el sistema, cuando me introduzcan el número de la cédula? ¿Por qué la comisión nunca discutió eso? Bueno, porque la comisión fue designada para organizar un proceso electoral. ¿Y entonces quién decide eso? Eso deben decidirlo los políticos. Esa debe ser una discusión política. Entonces nunca lo van a decidir. Bueno, eso es lo que debemos reclamar. Eso es lo que la ciudadanía en este momento debe reclamar. Debe reclamar cuál es la respuesta política que va a haber a un problema político en el país. Debemos dejarle a esos ciudadanos honorables que están tanto en la Comisión Nacional de Primaria como en cada una de las juntas regionales la solución o las respuestas que ellos mismos no han sabido construir. Eso es lo que debe haber. Las observaciones que tú haces y la que hizo Arraiz Luzca, ¿qué diferencia tienen? Que Arraiz no se dio el tiempo de comprobar con la evidencia firme, con la evidencia cierta de que esas dudas aceptables eran realidades. Yo sí las tuve. Yo sí. Pero la conclusión es la misma. La conclusión es la misma, pero yo me di la oportunidad de verificar y de entender.